Mi hermano menor manipuló a toda mi familia para vengarse de años de comparaciones. No imaginé que llegaría tan lejos. Tengo 32 años, y si me hubieran dicho cuando era un niño que mi vida se parecería a un guión de telenovela de baja producción, me habría reído. Pero aquí estoy, y, sinceramente, ya no sé qué más hacer. Mi nombre es Manuel, y soy el hermano mayor de Tomás. Crecimos en una casa donde los logros valían más que cualquier otro vínculo. No era raro escuchar frases como mira cómo Manuel sacó otra beca o Tomás, ¿por qué no eres más como tu hermano?, en la mesa familiar. Eran pequeñas cuñas que se clavaban, día tras día, hasta que la presión se convirtió en un mar de resentimiento. La vida me llevó por un camino de excelencia académica y profesional, becas en la universidad, una carrera meteórica en una empresa que me llevó a ser considerado para un puesto directivo recientemente. Lo que nunca dije, ni a mis padres, ni a Tomás, ni a nadie, en realidad, fue que el precio de todo esto fue altísimo. Noches sin dormir, estrés insoportable y un vacío que ni siquiera el éxito podía llenar. Sin embargo, desde afuera, mi vida parecía la postal perfecta, un trabajo estable, una esposa increíble y el respeto de la familia. Por otro lado, Tomás siempre fue más libre, menos enfocado en las expectativas y más centrado en sus propios intereses. Pero en casa, eso se traducía en críticas y decepción. Mis padres veían sus intentos de arte y trabajos temporales como fracasos, mientras yo avanzaba, él se quedaba estancado en una narrativa que, con el tiempo, se volvió nuestra realidad. Manuel, el exitoso; Tomás, el que nunca lo logró. Todo esto explotó el día en que recibí la oferta para el puesto directivo. Estaba emocionado, listo para compartir la noticia con mi familia en la cena mensual. No sabía que Tomás había estado preparando su jugada maestra durante semanas, tal vez meses. Empezó con insinuaciones sutiles hacia mis padres, comentarios al pasar sobre cómo yo había cambiado desde que me casé, cómo mis visitas eran más cortas y mis conversaciones más superficiales. La manipulación de Tomás era hábil, tanto que cuando me di cuenta, ya había sembrado la semilla de la duda en mi familia. Recuerdo esa tarde de la cena como si fuera un mal sueño. Mi madre, que solía recibirme con un abrazo cálido, esta vez me saludó con una sonrisa tensa. Mi padre ni siquiera me miró a los ojos. Todo estaba a punto de romperse, y yo, ingenuo, pensaba que solo era otro encuentro familiar. La verdad se asomaba, y la fricción que habíamos arrastrado por años estaba a punto de estallar. La conversación comenzó de forma inocente. Mi esposa, Laura, trataba de mantener el ambiente ligero, charlando sobre una nueva receta que había intentado esa semana. Yo me limitaba a observar a Tomás, que estaba extrañamente relajado, más de lo que lo había visto en mucho tiempo. Parecía disfrutar de cada segundo, como si esperara el momento perfecto para dar su golpe. Mis padres mantenían un silencio incómodo, moviendo los cubiertos sobre sus platos más de lo que comían. Cuando llegó el momento, carraspeé, llamando la atención de todos. Tengo una noticia que quería compartir con ustedes, empecé, pero antes de que pudiera continuar, Tomás interrumpió con una sonrisa de falsa modestia. Eso me recuerda que yo también quería contarles algo, dijo, atrayendo todas las miradas. Pude ver cómo mi padre levantaba las cejas con interés, algo raro en él cuando se trataba de Tomás. El aire se volvió más denso de lo que podía soportar. Tomás, con un tono que mezclaba victimismo y heroísmo, empezó a relatar cómo había estado ayudando a nuestros padres con pequeños problemas económicos en los últimos meses. Comentó que había vendido algunos de sus cuadros y hecho trabajos esporádicos para apoyarlos, todo sin decirme nada. La sorpresa se dibujó en el rostro de mis padres, que ya no me miraban con la misma calidez de antes. Lo hice porque vi que necesitaban ayuda, y no quería que nadie se sintiera obligado, añadió, dejando caer su mirada sobre mí por un segundo, como si fuese una flecha envenenada. Sentí cómo se me encogía el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Desde cuándo Tomás, el despreocupado y rebelde, era el salvador de la familia? Es cierto, Manuel, intervino mi madre, casi en un susurro. Hemos tenido algunos gastos imprevistos, y Tomás ha sido muy generoso. No podía creer lo que escuchaba. Ni una palabra de lo que había hecho yo en los últimos años, ayudar a pagar la hipoteca de la casa, las transferencias secretas de dinero que hacía cada mes. Todo aquello se volvía invisible ante las palabras de Tomás. Laura, que conocía la verdad, me tomó la mano por debajo de la mesa, pero ni siquiera su toque me sacó del letargo en el que me encontraba. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para reinterpretar la historia, para darle un giro donde Tomás, por fin, fuera el héroe. Intenté hablar, aclarar la situación,
pero la voz me falló, como si una fuerza ajena me hubiese arrancado la capacidad de defenderme. Manuel, ¿hay algo que quieras decir?, preguntó Tomás, con una sonrisa tan fina que apenas se notaba. Me miraba como si me retara, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Y ahí estaba yo, el exitoso, el que nunca había fallado. Paralizado en una batalla que, de repente, no era solo por el reconocimiento, sino por mi lugar en la familia. La cena se tornó un juego de máscaras, y la mía estaba a punto de caer. Primera actualización, la noche de la cena me dejó en un estado que nunca antes había experimentado. Regresé a casa con Laura, pero el trayecto fue un silencio absoluto, roto solo por los sonidos lejanos del tráfico. Ella sabía que no quería hablar, que las palabras solo me harían sentir peor en ese momento. Al llegar, me desplomé en el sofá, con la mente dando vueltas entre incredulidad y rabia. Las sombras del salón parecían alargarse, como si el ambiente fuera un reflejo de la incertidumbre que me envolvía. A la mañana siguiente, desperté con una determinación pesada en el pecho. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. El primer paso era hablar con mis padres, aclarar todo antes de que la narrativa de Tomás se solidificara más. Al llegar a la casa de ellos, los encontré en la sala, revisando algunos papeles. El saludo fue frío, casi forzado. Necesito hablar con ustedes sobre lo que pasó anoche, comencé, tratando de mantener un tono tranquilo. Mi madre, sin apartar la mirada de los papeles, asintió con un gesto que me rompió un poco más por dentro. Manuel, no queremos hacer esto más complicado de lo que ya es, respondió mi padre, con un cansancio en la voz que nunca había oído. Tomás nos explicó la situación, y no queremos que esto se convierta en una disputa entre hermanos. Sabemos que tú siempre has trabajado duro, pero hay cosas que quizás no has visto. Ese último comentario se me clavó como un cuchillo. ¿Cosas que no he visto? Me esforcé por no alzar la voz mientras explicaba las transferencias que había hecho en silencio, los sacrificios que había tomado para asegurarme de que ellos no tuvieran que preocuparse por los gastos. La incredulidad pintó sus caras, pero no de la manera que esperaba. En lugar de verse sorprendidos por mis palabras, se veían dudosos, como si Tomás hubiera plantado una semilla tan profunda que ahora era imposible sacarla sin arrancar algo más con ella. No se trata solo de dinero, Manuel, dijo mi madre, su voz ahora teñida de tristeza. Hemos sentido que te has alejado, que tu vida se ha convertido en algo inalcanzable para nosotros. De repente, entendí que esta batalla no se trataba solo de una simple envidia o rivalidad, era una grieta que llevaba años formándose, alimentada por la comparación constante y la presión de encajar en roles que nunca elegimos. Y ahora, Tomás la estaba explotando con una precisión calculada. La conversación no llevó a ninguna reconciliación. Me fui con el mismo peso con el que llegué, solo que ahora estaba cubierto por una capa de frustración y agotamiento. Laura me vio llegar a casa y supo, sin necesidad de palabras, que la situación había empeorado. No pude evitar escribir aquí para sacar todo esto. ¿Cómo lidias con la traición de un hermano y la desconfianza de tus propios padres? Esta es la primera vez que siento que, por más que lo intente, estoy perdiendo. Cualquier consejo sería más que bienvenido. Segunda actualización, los días después de la conversación con mis padres pasaron como un borrón amargo. Tomás seguía ganando terreno, apareciendo por la casa de mis padres, llevándoles cosas, haciendo pequeños gestos que reforzaban su imagen de hijo abnegado. Por mi parte, las cosas en el trabajo se volvieron más intensas, reuniones interminables, llamadas fuera de horario y, lo más difícil de todo, la incertidumbre sobre si debía aceptar la oferta del puesto directivo. Cada vez que pensaba en ello, el peso de lo que implicaba se volvía más asfixiante. Una tarde, cuando ya estaba por cerrar la oficina y regresar a casa, recibí un mensaje de mi madre. Solo decía, necesitamos hablar, por favor, ven a casa esta noche. El tono formal y distante me hizo temer lo peor. Laura insistió en acompañarme, y por primera vez, no me opuse. Cuando llegamos, la escena parecía sacada de una novela, mis padres sentados uno al lado del otro en el sofá, y Tomás, en una silla al otro extremo de la sala, con los brazos cruzados y la expresión de quien acaba de ganar una partida de ajedrez. Me acerqué y, antes de que pudiera decir algo, mi madre rompió el silencio. Manuel, esto no puede seguir así. Lo que Tomás nos contó fue muy serio, dijo, entrelazando las manos con nerviosismo. El aire se volvió pesado, y sentí como la rabia y la confusión se arremolinaban en mi interior. Tomás apenas disimuló una sonrisa antes de agregar, diles, Manuel.
Diles cómo has estado pensando en mudarte al extranjero con Laura para perseguir tus ambiciones y dejarlos atrás. Sus palabras cayeron como un martillo. No era cierto, no de la manera en que lo pintaba, pero las miradas desconfiadas de mis padres demostraron que su versión ya había hecho mella. Laura no pudo quedarse callada. ¿De dónde sacaste eso, Tomás? Manuel ha hecho todo lo posible por ustedes, y tú lo sabes, dijo, su voz firme pero temblorosa. Era la primera vez que alguien, además de mí, desafiaba abiertamente a Tomás. Pero él solo encogió los hombros y miró a mis padres, como diciendo ahí lo tienen. Siempre has sido el exitoso, Manuel, continuó él, con un tono de voz que se mezclaba entre la tristeza y el desprecio. Pero nunca has sabido cómo quedarte, cómo estar presente. Yo he estado aquí todo el tiempo. Mis padres, incapaces de mirar en una sola dirección, parecían desbordados por la tensión. Ya no pude contenerme. He estado aquí de todas las formas posibles, he sacrificado noches, fines de semana, mi propia tranquilidad para ayudar a esta familia, y todo en silencio. Las palabras salieron más duras de lo que esperaba. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y reproche. Esto no se trata de quién ha hecho más, sino de cómo nos sentimos, murmuró mi madre. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier argumento de Tomás. Ahí estaba la verdad, no importaba cuántas transferencias hiciera, ni cuántas visitas apretara en mi agenda. Lo que importaba era la percepción que habían dejado crecer, una en la que yo era el hijo distante y Tomás, el devoto. Esa noche terminó sin reconciliación, sin claridad, y con la certeza de que lo peor aún estaba por venir. Me fui con Laura, sintiendo que cada paso hacia la puerta era un alejamiento más profundo de la familia que tanto había querido proteger. Cuando llegamos al coche, miré el mensaje de texto que había evitado abrir en todo el día, la confirmación de la oferta directiva, con un plazo de respuesta de 48 horas. Tercera actualización, después de aquella reunión en la casa de mis padres, pasé las siguientes noches dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar descanso. Laura intentaba consolarme, pero yo apenas podía articular palabra. Sabía que la confrontación que se avecinaba sería decisiva. Tomás había demostrado que no solo buscaba ganar la simpatía de mis padres, sino que estaba dispuesto a aplastarme en el proceso. El día en que debía tomar la decisión sobre el puesto, me invitaron a una nueva cena familiar. Esta vez, la invitación no era cordial, se sentía más como una cita forzosa. Laura se quedó en casa a petición mía, y conduje solo, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la tensión. Al llegar, vi el coche de Tomás estacionado en la entrada. Respiré hondo antes de entrar. Mis padres me recibieron en el salón, pero la atmósfera era diferente, más fría, casi solemne. Tomás estaba sentado con una copa de bebida en la mano, la pierna cruzada, y me saludó con un asentimiento leve que me hizo hervir la sangre. Nadie dijo nada al principio, el reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac ensordecedor. Gracias por venir, Manuel, comenzó mi padre, rompiendo el silencio con una voz que intentaba sonar neutral, pero fallaba. Pensamos que lo mejor era hablar todos juntos, dejar todo en claro y decidir cómo seguir adelante. Miré a Tomás, esperando que él tomara la palabra primero, pero él solo me observó, disfrutando del espectáculo. De acuerdo, respondí, sintiendo que la ira empezaba a bullir en mi interior. Creo que hay muchas cosas que aclarar. Me di cuenta de que no podía dejar que Tomás controlara la narrativa otra vez. Tenía que tomar las riendas, aunque eso significara destruir la frágil paz que quedaba. Tomás soltó un suspiro, fingiendo una paciencia que no sentía. Manuel, nadie aquí duda de tus logros. Siempre has sido el brillante, el ejemplar. Pero los logros no lo son todo, dijo, lanzando una mirada a mis padres. Ellos necesitan a alguien que esté aquí, no solo a alguien que envíe transferencias y aparezca una vez al mes con la agenda llena. ¿De verdad crees que eso es todo lo que he hecho? Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Sentí como la tensión crecía en el ambiente. ¿Crees que no he sacrificado nada? Me he roto la espalda por ustedes, he trabajado hasta caer de bajón para asegurarme de que no les faltara nada. Pero parece que solo importa lo que se ve, no lo que se hace en la sombra. Mi madre cerró los ojos un momento, como si mis palabras fueran demasiado duras de oír. Pero antes de que pudiera responder, Tomás se puso de pie, dejándose llevar por su teatralidad. Y aún así, aquí estamos, ¿no? Papá y mamá sintiéndose abandonados, y tú, una vez más, queriendo irte para perseguir otro puesto, ¿cuándo será suficiente, Manuel?
¿Cuándo te darás cuenta de que la familia no necesita un salvador lejano sino a alguien que esté presente? El ambiente se cargó y por un momento nadie dijo nada. Mi padre se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. Chicos, esto está rompiéndonos. No se trata de quién ha hecho qué, es cómo nos hemos permitido llegar a este punto. Tomás tiene razón en que necesitamos más unión, pero Manuel, no puedo ignorar lo que has hecho por nosotros, aunque no siempre lo hayamos visto. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, había una admisión de reconocimiento, aunque empañada por años de desencuentros. Pero Tomás, viendo que estaba perdiendo el control, soltó su último as bajo la manga. ¿Y sabían que Manuel pensaba aceptar el puesto directivo en Nueva York? ¿Sabían que planeaba irse en unos meses y dejarlos solos de nuevo? Porque sí, encontré el correo donde lo confirmaba. El silencio fue devastador. Mis padres me miraron como si fuera un extraño, la duda y la decepción reflejándose en sus ojos. Pero entonces, algo en mí se rompió, y con voz firme, dije, sí, es cierto. Estaba considerando aceptar ese puesto. ¿Pero saben por qué? No por alejarme de ustedes, sino porque sentía que aquí nunca había espacio para mí. Siempre ha sido una competición, una lucha por demostrar que valgo algo más que mis logros. Y mientras yo me desgarraba intentando ser perfecto, Tomás se encargaba de alimentar el resentimiento, de hacerme ver como el villano. Tomás palideció, sus labios apretados en una línea fina. Sabía que su juego había sido expuesto. Y en ese momento, la mirada de mis padres cambió, moviéndose de mí a él, buscando respuestas en un rostro que ya no podía ocultar su culpa. Antes de que nadie pudiera hablar, di un paso hacia la puerta. Me importa la familia, más de lo que creen, pero no a costa de mi salud ni de mi paz. He hecho mi parte y he sido silenciado por demasiado tiempo. Ahora, si quieren entenderme, tendrán que empezar a escuchar de verdad. Salí sin mirar atrás, con un peso distinto en el pecho, no más liviano, pero sí más claro. Cuarta actualización, la noche que salí de casa de mis padres sentí que había cruzado un punto de no retorno. La tensión de la confrontación seguía pesando sobre mí, pero, por primera vez, había dicho todo lo que llevaba guardando por años. Al llegar a casa, Laura me esperaba, preocupada pero firme, y al contarle lo que había pasado, me abrazó en silencio. No hubo muchas palabras, solo una certeza compartida de que las cosas estaban a punto de cambiar para bien o para mal. El siguiente día lo pasé tratando de enfocarme en el trabajo, pero mi mente regresaba constantemente a la escena de la noche anterior. No podía evitar preguntarme si mis padres se quedarían del lado de Tomás o si, después de todo, empezarían a ver la verdad. Cerca del mediodía, recibí un mensaje inesperado de mi madre: ven a casa cuando puedas, necesitamos hablar. El viaje hasta allí fue un revoltijo de nervios y esperanza. Me pregunté si Tomás había vuelto a manipular la situación o si finalmente las palabras que dejé salir la noche anterior habían hecho mella. Al llegar, noté que Tomás no estaba. Solo estaban mis padres, sentados en la sala con semblantes serios y cansados. Mi madre me miró con los ojos ligeramente enrojecidos. Manuel, hemos hablado toda la noche sobre lo que dijiste, empezó mi padre, con la voz más suave de lo habitual. Y hemos entendido cosas que, tal vez por orgullo o por ceguera, no quisimos ver antes. No solo has sido tú quien ha cargado con la presión, también hemos fallado al no reconocerlo, al dejar que la distancia creciera entre nosotros. Mi madre, con lágrimas acumulándose en los ojos, añadió: no sabíamos cuánto habías sacrificado por nosotros, porque siempre fuiste el que resolvía todo sin pedir nada a cambio. Lo siento, hijo. Lamento que te hayas sentido tan solo en esta familia. El nudo en mi pecho comenzó a disolverse. Por primera vez, las palabras de mis padres no eran una mezcla de orgullo y expectativa, eran sinceras, un intento real de enmendar lo que se había roto. Nos sentamos a hablar, de verdad, durante horas. Hablamos de los años de comparaciones, de la rivalidad forzada que había distanciado a Tomás y a mí, y de cómo había alimentado su resentimiento. Tomás no se presentó en toda la tarde, pero mi padre mencionó que había hablado con él en privado esa mañana. No supe exactamente qué se dijeron, pero parecía que Tomás no estaba listo para aceptar sus propias acciones. Aún así, mis padres entendieron que esto era un proceso, y que tendríamos que trabajar juntos para reconstruir las relaciones. En los días siguientes, decidí rechazar la oferta del puesto en Nueva York, pero no por los motivos que Tomás había insinuado. Me di cuenta de que no quería seguir corriendo, usando el trabajo como un refugio para evitar enfrentar lo que me dolía.
En lugar de eso, decidí tomar una licencia para enfocarme en mi bienestar y en sanar los lazos con mi familia. El proceso no fue fácil ni rápido. Hubo conversaciones incómodas, silencios que pedían ser llenados, y un lento redescubrimiento de quién era yo fuera de mis logros. Tomás se mantuvo distante, y aunque no logramos resolverlo todo de inmediato, un día llegó un mensaje suyo: necesito tiempo, pero quiero arreglar esto. Por favor, dame ese espacio. Fue un pequeño paso, pero uno que decidí respetar. Aprendí que no todas las batallas se ganan de inmediato, y que a veces, la victoria está en encontrar la paz y no en la revancha. Mis padres, por su parte, hicieron el esfuerzo de cambiar la narrativa familiar, dejando atrás las comparaciones y reconstruyendo la relación desde un lugar de comprensión. Al final, lo que más me sorprendió fue lo que encontré en mí mismo: un deseo renovado de vivir no para cumplir expectativas, sino para ser feliz y auténtico. Porque entre el éxito y la envidia, descubrí que la verdadera lucha no era con Tomás, ni con mis padres, sino con la idea de quien creía que debía ser. Y por primera vez, sentí que había empezado a ganarla.